Queridos amigos y hermanos, qué placer estar con ustedes para poder compartir en este espacio, en este programa tan especial titulado Pastores Exitosos por la Gracia de Dios. Estamos aquí para presentarles a alguien muy especial, alguien que el Señor está usando de manera poderosa en una región, un lugar muy importante en un país amigo de nosotros, un país especial que es México. Pero antes de presentar a nuestro invitado de hoy, voy a pedir al pastor Luis Fernando Manrique que abra este programa con una oración para que Dios nos dirija en esta importante entrevista con alguien que merece este espacio especial. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te pedimos que tú puedas bendecir este programa Pastores Exitosos por la Gracia de Dios. Que puedas dar, Señor, a cada persona que nos estás viendo ánimo, impulso en la labor misionera. Que podamos ser contagiados, Señor, en la tarea de evangelizar al mundo. Que estas entrevistas que se realizan, Señor, y especialmente la de hoy, pueda motivar, Señor, para que cada uno se comprometa como un misionero para la causa. Bendice a nuestro invitado especial y a este equipo que estará entrevistando. En el nombre de Jesús te lo pedimos e imploramos. Amén. 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 Muchas gracias, pastor Manrique. Tenemos a alguien especial. Por favor, preséntenos a este importante invitado de hoy. Claro que sí, pastor. Tengo el gusto y el privilegio de presentarles al pastor Israel Medrano Andrade. Él es el presidente de la Asociación del Norte de Tamaulipas, un hombre que Dios está usando con poder allí en este territorio en México. Pastor, bienvenido. Qué bueno que estés con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer, un gusto estar aquí en este programa con ustedes. Gracias por la invitación. Pastor, en primera medida queremos conocer un poco más de ti, que la gente conozca de quién es el pastor Medrano, que nos cuentes de tu familia, eres casado, tienes hijos, y que nos hables también de tu trayectoria ministerial a través de los años para llegar a la responsabilidad que tienes ahora. Muchas gracias. Sí, bueno, yo soy originario de México, del país de México. Nací en el estado de Veracruz, en este país, y empecé a laborar en el campo que se llama, era una misión en ese tiempo, Misión de Occidente. Yo crecí en una ciudad que se llama Guadalajara, Jalisco. Oh, Allí, wow. ahí crecí, aunque yo nací en el estado de Veracruz, pero crecí en este estado. Y allí Dios me llamó para ser un pastor. Recuerdo que el pastor Alfredo García Marenco, él hizo un llamado, recuerdo en aquella ocasión, en una federación de jóvenes, éramos 400 jóvenes que estábamos asistiendo, y hizo un llamado para aquel joven que quisiera dejar todo, abandonar todo. Y yo tenía un buen trabajo, trabajaba para el gobierno del estado, tenía un buen empleo, vamos a decir, ganaba muy bien. Me acababan de ascender a un puesto pues más alto. Y recuerdo que al asistir ahí, el pastor hizo ese llamado para dejar, dijo, trabajo, novia, yo tenía novia, dejar todo, dijo, por irse a preparar para servir a Dios. Wow. Y recuerdo que pasamos tres jóvenes, solo tres. Así ¿Y que cuántos habían? 400. habíamos 400 Y Wow. pasaron 3 más. y solo tres pasamos. Y por la gracia de Dios, aceptamos ese llamado y inmediatamente empecé a hacer la renuncia de mi trabajo. Wow. Y pues ya habían concluido las inscripciones, recuerdo, en la Universidad de Montemorelos. Así que tuve que esperar un semestre más para poderme ir. Y en ese tiempo, pues empecé a hacer mi despido, ¿verdad? De aquel lugar donde yo trabajaba. Y también preparando mi despido de aquella novia que tenía también, porque iba a perder todo eso, ¿no? Pero estuve dispuesto, yo estaba feliz por hacer la decisión que estaba tomando. Y gracias a Dios, en el año 1995 me trasladé en el mes de enero a la universidad. Ahí estudié y trabajé, de ahí pues empecé a laborar en la Misión Occidente. Misión de Occidente actualmente ahora es una asociación. Allí inicié yo como un pastor asociado en la ciudad de León, Guanajuato. Wow. Allí donde es famosa por la cultura de la independencia, ¿no? Claro. La historia de la independencia de México. Allí laboramos un año y como asociado. De ahí fui llamado para ser llamado ya para asignarme un distrito.
llegué al distrito de Salamanca, Irapuato, en el estado de Guanajuato también. Ahí estuve laborando 4 años y después de allí fui al estado de Querétaro, otro estado muy Claro. bonito de México. Claro. Allí serví 5 años en ese distrito de Querétaro y de allí fui llamado para laborar en la nueva misión del norte de Tamaulipas. En aquel tiempo era una misión, el año 2009. Yo llegué allí en el 2011. Yo me empezaba a resistir por ir a trabajar allá porque en ese campo, norte de Tamaulipas, había mucha inseguridad, mucho peligro. Ya, correcto. Y yo estaba viviendo en la ciudad más segura del país. Claro. Así que pues estaba muy bien allí viviendo. Pero Dios creo que me ha enseñado a que debo de ir a donde Él me llama. Amén. Y No hacerlo de Jonás. no se lo dejo nada exactamente, no huir. Y Dios rompe a veces ese status quo que uno a veces se conforma allá Sí, en el lugar sí. donde vive, Claro. se adapta. Pero yo al principio, cuando llegué yo a la ciudad de Nuevo Laredo, allí pues veía toda la inseguridad que había. Los hermanos me llamaban, pastor, no venga, hay situación de peligro ahorita, no se traslade para la iglesia. Y bueno, así era, uno se va acostumbrando a que Claro. comunicarnos, había un medio de comunicación muy eficiente entre los hermanos para cuidarnos unos a los otros. Así que como que empezaba a medio deprimirme, digo, ¿por qué vine a este lugar? Pero Dios nos estaba preparando, Amén. sin duda alguna. Allí estuve elaborando 1 año en esa ciudad y de ahí fui trasladado a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. La frontera Allí, con Estados Unidos. con la frontera con Estados Unidos. Nuevo Laredo también es frontera con Laredo, Texas, y la Reynosa también con el estado de Texas, el condado de Hidalgo, Texas. Y así que llegué allí a otro distrito y también pues seguía la misma situación de la zona de inseguridad. Claro. O sea, es un botín para la delincuencia en esa Por zona, supuesto. ¿no? Así que allí estuvimos 2 años en ese distrito y el Señor allí nos llamó para ser secretario de campo. Ahí estuve laborando 8 años en ese campo, cuando se convirtió allí mismo en asociación. Sí, así que dejó ser una misión, se convirtió en una asociación y ahí pues esto fue sorpresivo porque yo estaba en un distrito, era pastor distrito y pues siempre había sido la costumbre de pues uno, si Dios nos llama para un departamento, pues pásalo por un departamento. Pero yo estaba en el distrito y fui llamado para ser un administrador inmediatamente, ¿no? Claro. Wow, dije, esto no me lo esperaba, fue algo sorpresivo, pero dije, Señor, estamos en tus manos, tú nos has llamado para esta responsabilidad, tú nos vas a capacitar. Y gloria a Dios, ¿verdad? Ahí estuvimos trabajando 2 periodos cuadrienales en el campo con esta responsabilidad de la secretaría. Es un trabajo que me gustó mucho, trabajar con la iglesia. Allí empecé a tener un gusto por la plantación de iglesias. Y yo ya venía haciéndome ese pacto siempre donde yo estaba pastor de distrito, proponerme de que no me iba a ir nunca de ese lugar sin antes yo hubiese plantado una iglesia. Así que donde fui siempre planté una iglesia. Y con la secretaría lo reforcé más. Amén. Porque tuvimos la meta de organizar nuevas iglesias. Así que mi trabajo consistió en esos 8 años en velar porque las filiales se convirtieran en grupo organizado o escuela sabática. Correcto. Y velar más que nada para que esa escuela sabática se convirtiera en una iglesia organizada. Amén. Así que me gustó mucho porque en cada periodo organizamos 15 iglesias. ¡Qué bendición! Y así que fueron un poco más de 30 iglesias que se organizaron en esos 8 años. Podríamos decir entonces, pastor, que te volviste experto en el tema de plantación de iglesias. Me gusta, la verdad, me gusta. Y ahí es donde yo creo que viene una hermosa experiencia en mi vida pastoral de
que pues va a contestar quizá la siguiente pregunta, ¿verdad? Claro, claro. Pero así reducidamente, sintetizadamente, pues así es como Dios nos ha estado guiando en estos últimos años. 23 años de servicio. Pastor, Amén. qué bendición. Ahora, cuéntenos, ya que está en un lugar, un campo que es aparentemente peligroso, ¿cómo el Señor les ha ayudado a ustedes a plantar, o sea, qué estrategias de trabajo para hacer este crecimiento, plantar estas iglesias de un campo que puede ser peligroso, puede ser diferente a lo normal, por decirlo así, a lugares donde podemos estar hasta de noche, hacer campañas evangelísticas? Cuéntenos qué hacen ustedes como estrategia para poder crecer y poder plantar y qué ha dado resultado en ese campo, en ese territorio que tal vez otras personas, otros líderes de campo, otros pastores que están en una región con similares conflictos o mismos retos, desafíos, puedan aplicar en sus campos. Bueno, como hemos vivido en una situación de inseguridad en ese lugar, hemos aprendido, los pastores, con todo el equipo que hemos estado allí, a que Dios está con nosotros, confiar que Dios está con nosotros. En algún momento se nos ha llegado a decir, bueno, cuiden no confundir la fe con la presunción, Claro. porque pues que hay que hacer la obra, hay que llegar a estas colonias, nuevas colonias, hay que viajar de una Proyectos, ciudad a claro. otra, donde sus caminos son solos y donde pues nos han detenido, nos han investigado, han compañeros los han pues secuestrado, hermanos secuestrados, Wow. pero aún con todo eso, la iglesia no deja de avanzar. Y las estrategias que hemos usado es depender de Dios en esto. Estamos haciendo una obra que es la obra de Dios. Hemos tomado el valor de aferrarnos a las promesas de Dios. Amén. Algo que yo he compartido con mis compañeros es que dependemos de Dios. Dios nos puso aquí por un propósito y nadie más ha venido a este lugar para hacer esta obra. Somos misioneros. Somos misioneros. No estamos en otro país donde hay otras inseguridades también, no hay guerra, donde se tienen que esconder, pero nosotros estamos aquí porque estamos cumpliendo un propósito y hay muchas almas que están esperando que vayamos a eso. Pastor, usted acaba de comentarnos que le gusta la plantación de iglesias y que eso ha sido tremenda estrategia para el crecimiento de la iglesia. ¿Podría usted comentarnos rápidamente cuál es el proceso que siguen para plantar iglesias? Es posible que muchos de los que nos ven, miles nos ven en diferentes lugares del mundo y quieran hacer lo mismo en sus territorios. Así que cuéntanos rápidamente, ¿cuál es ese proceso? Bueno, empezamos con el proyecto que hemos estado siguiendo en nuestra unión, toda la Unión Mexicana del Norte, y es la formación de grupos pequeños. Es algo que Esa es la base, sierva los de grupos Dios, pequeños. ¿verdad? Nos dice claramente el Espíritu de Profecía de que esto es algo dado por Dios, ¿verdad? Es un método dado por Dios para alcanzar a las almas. Y en eso nos hemos aferrado. Así que empieza como un grupo pequeño, empieza de allí, pues el grupo crece y inmediatamente al crecer, pues esto ya es un número, ¿no? Buscamos un crecimiento armonioso. Un crecimiento armonioso, porque a veces es emocional, Claro. a veces se puede correr ese riesgo, ¿no? Pero buscamos que el pastor se asegure que el grupo crezca armoniosamente. ¿A qué se refiere usted con crecimiento armonioso? Okay, el crecimiento armonioso tiene que ver con el número de miembros que son, con el número de miembros que son y que tengan liderazgo. Ok. Que ese grupo también tenga hermanos expertos, o sea, hermanos maduros en la fe. Maduros en la fe. Maduros en la fe. También que haya un crecimiento de fidelidad en diezmos y ofrendas. Ok. Y también que el grupo tenga las finanzas para que en un futuro pueda tener su propio templo. Perfecto. ¿Sí? Su crecimiento armonioso en esto. ¿Ok? Así que cuando esto se cumple, entonces el grupo se transforma en una filial. Ya. Y ya en una iglesia pues va ¿Con cuántos miembros se transforma el grupo en filial, pastor? con 16.
Con 16, el número base que tiene. Es el número base, de ahí en adelante. De ahí, si un grupo llega a 16 y cumple los requisitos de liderazgo y financiero y de gente madura, entonces están listos Listos para la filial. para esa conversión, sí. ¿Y ahora cuál es el paso siguiente? Después, la medición, ¿verdad? El crecimiento armonioso, lo mismo, pero ahora el número de miembros es más alto, ¿sí? Ahora tienen que ser 20 miembros, no, un poquito más, ¿no? Ya. 20 Ok. miembros bautizados para que se convierta en un grupo organizado. Ya. Ok, así que cuando lleguen a los 20, ok, vamos a organizarlo como grupo y así los están animando a así. que hagan el trabajo Así misionero. es. Y así, entonces el siguiente es 25 miembros a 30 miembros bautizados y que hayan ganado almas, ¿verdad? Hayan trabajado por su obra misionera también. Ese es el proceso. ¿Cómo preparan ustedes a los líderes de esos grupos para que puedan entender el proceso y puedan pasar o convertirse primero en filial, luego en grupo y luego en iglesia organizada? Bueno, hay una capacitación que damos anualmente, pero actualmente en nuestra unión hemos adoptado como campo también la estrategia de trabajar con jóvenes. Actualmente ahorita estamos trabajando más con jóvenes y ellos están emocionados por plantar una iglesia. Hay un proyecto que se llama Plantación de Iglesias 2.0 y los jóvenes asumieron el reto de plantar una iglesia. Y ellos han empezado así, como un grupo pequeño. Y esos grupos pequeños, ya digo, un grupo no pequeño, porque son muchos. Jóvenes atraen jóvenes. Sí, jóvenes trayendo a jóvenes. Y eso está funcionando muy bien, la verdad, muy bien. Y estamos muy contentos de que ha habido una buena respuesta en la juventud de nuestro campo para sumarse. Hay muchos jóvenes que están trayendo a otros jóvenes, sus amigos, a estas reuniones. Y está teniendo un efecto poderoso de evangelismo en los mismos muchachos. Y para reclutar a esos plantadores juveniles, seguramente lo hacen a través del departamento de jóvenes, pero ¿cómo Sí. hacen ese reclutamiento? Bueno, hay un reclutamiento que se hace a través del Ministerio Juvenil de la Iglesia. Hay líderes que se les capacita. Tenemos, por ejemplo, las federaciones de jóvenes. Allí estas federaciones de jóvenes, que son de todas las directivas de jóvenes, y se suman los mismos miembros de las sociedades de jóvenes. La última capacitación que fue el año pasado, allí se les entrenó. Ahí se les dio ejemplo de cómo deberían de formar su grupo. Ya. Allí se les hizo un llamado, no solamente a los jóvenes, sino a todo lo que está debajo del paraguas de jóvenes, Ya. que son los clubes, los líderes juveniles, los guías mayores, los líderes, los principales líderes. Y ellos están también desafiados para que hagan sus grupos. También grupos pequeños. Excelente, excelente. Gracias, pastor. Ahora, pastor, en esa experiencia que usted comparte con nosotros de cómo el Señor ha estado ayudando a incentivar, a animar a los líderes de todo nivel a integrarse a esta misión, ¿tiene alguna experiencia particular que tal vez pueda contar con nosotros donde el Señor les ha ayudado a ustedes a contestar quizás la oración, ya sea de liderazgo de la iglesia, de usted mismo como persona, donde ha visto la respuesta y el poder de Dios que acompaña a este trabajo para que la juventud pueda trabajar, para que los miembros trabajen? Cuéntanos si hay una experiencia que pueda compartir con nosotros en cuanto a esto, donde usted ha visto la mano de Dios contestando a una oración. Sí. Es algo que me gusta contarlo porque he visto la mano de Dios cómo ha funcionado, y esto mismo de la plantación de iglesias, porque a través de la oración, yo cuando era muy joven, 17 años, yo me propuse alimentarme de la palabra de Dios antes de cualquier cosa, y lo hice porque a todos nos gusta comer, ¿verdad? Y Claro. desayunar. Entonces dije, no voy a desayunar nada si antes yo no me he alimentado primero de la palabra de Dios. Amén. Y lo he hecho así desde los 17 años. Hoy tengo 50 años.
Y al principio era algo que se caía, uno subía, ¿no? Pero retomaba, pero hoy en día es parte de un hábito en mi vida. Y en ese hábito de vida con oración y el estudio de la palabra de Dios, he encontrado allí el método para pedirle a Dios conforme a su voluntad. Yo sé que la voluntad de Dios es que plantemos más iglesias. Así que yo le he pedido a Dios, Señor, yo estoy convencido de esto, pero la iglesia muchas veces no está convencida, porque he estado en iglesias grandes, Claro. muchos profesionistas, y se resisten a veces por salir, Claro, salir a expandir el evangelio, por supuesto. porque están allí Cómodos, cómodamente, claro, cómodos, ¿no? claro. Y dije, Señor, yo he hallado que el método es plantar, que salga un grupo de aquí. Así que siempre he orado que yo voy a predicar sobre esto un día, ¿no? A la iglesia. Y Señor, pero pon en la mente de un líder de la iglesia que venga a mí, es una prueba que le pongo a Dios, que venga y Hacerlo me de diga, Gedeón, hacerlo de sí, Gedeón. que venga a mí y me diga, quiero abrir una iglesia. Qué Pastor, bendición. ya es momento de que plantemos otra iglesia. Y gracias a Dios, esa oración siempre ha sido contestada. Amén. Amén. Siempre ha sido contestado. Ahora que estamos en la responsabilidad del campo, en la administración, sigo pidiendo eso, Señor. Y gloria a Dios, porque este año se están plantando 19 nuevas Amén. iglesias. Amén. Gloria al Amén. Señor. Así que, y pues vamos a seguir haciéndolo así, para la gloria de Dios. Mira, en la iglesia mundial hay dos elementos que miden mucho el crecimiento. Pero más que uno es bautismos. Pero más que bautismos, lo que realmente mide el crecimiento de la iglesia son nuevas iglesias. Porque los bautismos, ustedes saben, tenemos en algunos lugares del mundo apostasías muy altas. Claro, Pero después de que se planta una iglesia, generalmente la iglesia queda, claro. a pesar de que pueda haber apostasía. Así que qué bueno que esté tu campo, pastor, tomando muy en serio esto de la plantación de iglesias y que eso motive a muchos de los que nos ven, presidentes de campo, presidentes de unión, coordinadores hispanos, hermanos de iglesia que nos están viendo, que esa debiera ser un pilar, debe ser el eje central del evangelismo en cada parte de la organización de nuestra iglesia adventista. Amén. Pastor, brevemente el tiempo se nos está yendo, pero cuéntenos cuál es su visión para su campo, cuál es el sueño que usted tiene como presidente, como líder de su campo. Cuéntenos cuál sería esa visión, ese sueño que tiene para el lugar de Tamaulipas del Norte, Asociación de Tamaulipas del Norte. Bien, yo sueño con que este campo siga plantando más iglesias, se reproduzca el doble, de tal manera que esta iglesia del norte de Tamaulipas no sea un campo, que pueda haber dos campos. Sí existe esto, sí existe la posibilidad. Y nuestra fe está en esto. Recuerdo, lo digo rápido, cuando se ampliaron las oficinas, recuerdo que el tesorero, yo estaba de secretario y era administrador, me dijo, vamos a construir la ampliación de la sala de juntas. Okay. Y él la diseñó hasta cierta medida para el número de pastores que somos. Y le dije, no, le digo, yo te sugiero que tengas más visión, digo, amplíala más. Sueña grande. O sea, amplíala más. Sí. Porque va a crecer, la iglesia va a crecer. Amén. La iglesia va a crecer. Y bueno, sí, se amplió la sala para que allí hubiera 38 sillas. Digo, visiónalo, digo, 38 pastores se van a sentar aquí, no dentro de muchos años. Amén. Amén. Gloria a Dios. El doble. El doble de lo que tenemos. Pastor Israel, qué placer estar con usted aquí. Gracias por acompañarnos, por compartir este hermoso reporte, esta visión que usted tiene para este campo tan especial que es el campo de la Asociación de Tamaulipas del Norte, Tamaulipas del Norte. Y gracias, pastor, por estar con nosotros, y también a ustedes agradecemos porque nos permiten compartir lo que Dios está haciendo con sus líderes, con aquellos hombres que Dios ha puesto en diferentes campos de nuestra iglesia a nivel mundial. Oremos por ellos para que el Señor siga dirigiendo, usándolos de manera poderosa para compartir el evangelio y hacer que nuestra misión como iglesia sea una realidad. Nos esperamos aquí en un próximo programa. Dios les bendiga y les guarde.